nuestro noticiero. Hoy les presentaremos un informe sobre el aprovechamiento escolar en la preparatoria estatal número 8. Mi equipo está conformado por Dorán Pérez, Camila Elizabeth Hernández, Barrientos Omar de Jesús, Lizama Camargo, Sofía Mercedes, Villanueva Manzanero, Angélica y Analí Cobos. Les hablaremos sobre los puntos más importantes. Primero nos enfocaremos en el rendimiento académico de los estudiantes y hablaremos de las materias que resultaron más complicadas para la mayoría en el ciclo escolar. También mencionaremos los promedios generales de los alumnos y analizaremos algunos factores que pudieron haber afectado estos resultados. Hoy les presentaremos el análisis del aprovechamiento escolar de la preparatoria estatal número 8. Bien, junto con mi equipo realizamos una encuesta en la cual preguntamos cuáles eran las calificaciones promedio que podían tener y también sus materias de agrado y las de desagrado. Esto nos ayudó para comprender las dificultades que tenían con algunas materias y las facilidades que tenían con otras. Y también nos dimos cuenta y analizamos el promedio general que tenían estos estudiantes. Esta encuesta fue dirigida para los alumnos de tercer grado que acaban de terminar su semestre pasado de la preparatoria estatal número 8. En esta encuesta encuestamos a 35 alumnos. Entre estos, el rango de edades era de 16, 17, 18 y hubo uno de 19 años. También en género, pues el género de masculino y femenino. El estudio de todos los datos nos duró 4 semanas, ya que realizamos diferentes estudios, los cuales se verán a continuación. Todo esto se realizó de acuerdo al tema asignado. Hablando de gráficas, de este lado presentamos gráfica de pastel, se presenta varias materias. En estas preguntamos cuál fue la materia que más se te dificultó el grado escolar anterior. Y tenemos con un 40% de porcentaje, matemáticas fue la materia más difícil para los alumnos. Y la menos dificultosa fue la de biología, que presenta con un 2.6 de porcentaje de dificultad. Eso es el porcentaje final que pudimos sacar de las materias de los alumnos. Un histograma de frecuencias que lo resacamos para el promedio del promedio final del curso anterior. Podemos ver que el 10% de alumnos sacó un promedio de 87 final. Y como lo vemos en los menores, que los más fuertes son 82 y 92.5 de promedio final. Hubo un empate, por así decir, porque el 82% tiene 4 alumnos y el 92.5 tiene otros 4 alumnos. En esta imagen se muestra un polígono acumulativo, que en este caso se relaciona con las diferentes materias, como filosofía, matemáticas, literatura, etc., y sus valores en el eje vertical. Algunos de los datos más relevantes que se observan son que en matemáticas se alcanza el valor más alto, cerca de 14. En filosofía se comienza con un valor moderado, alrededor de 6 y 7. Luego en literatura tiene una caída desde matemáticas que se sitúa en un valor más bajo, aproximadamente de 8. Luego en física vuelve a subir con un valor cercano a 10. Y en educación física tiene la caída más significativa, llegando casi al 2. Y por último en biología se mantiene con un valor cercano a 3. Tomando como base el análisis estadístico realizado en la etapa 4 y explicando las interpretaciones de las medidas calculadas, promedios, valores de moda, valores centrales, mediana, desviación estándar, contamos con información de la primera tabla que contiene una media de 1.28. Eso significa que el promedio de los alumnos que adeudan materia es de una vez por curso. En el caso de la moda, lo más común es que los alumnos adeuden una materia por curso. En la mediana, la mitad de los alumnos adeudan máximo una materia por curso. Hablando de la varianza, no hay. En la desviación estándar da como resultado 1.51 y la mayoría de los valores de la muestra probablemente se encuentran entre 0.23 y 2.79, con una dispersión de los datos alrededor del promedio, 1.28. En la segunda tabla, la media nos lleva a 92.72.
Eso significa que en promedio los alumnos sacaron 92.78 de calificación. En la moda nos dio 8. Se debe a que lo más común que saquen la calificación los alumnos es entre 70 y 74. La mediana obtuvimos 81. Esto quiere decir que el 50% de los alumnos tienen una calificación igual o menor de 81 y el otro 50% tienen igual o mayor 81, reflejando el rendimiento típico de los estudiantes. En la varianza no hay. Y por último, de la desviación estándar nos dio que la mayoría de los estudiantes obtienen una calificación entre 79 y 100. Algunas opiniones, algo notable dentro del análisis fue que de acuerdo con los datos se llegó a la conclusión que los alumnos tienden a sacar buenas y malas notas, lo que tiene que ver mucho con su desempeño académico. Algunos suelen tener un buen desempeño en las materias, igual forma son hábiles en ella, mientras que la otra parte no son muy buenas en las materias, por lo tanto el desempeño no es el mismo. Algo que se notó bastante es que el número de materias que los alumnos suelen reprobar son iguales en todos los estudios estadísticos que resolvimos. En la tabla de frecuencias que aparece en la imagen se muestran los datos sobre las asignaturas reprobadas y sus respectivas frecuencias, absolutas y relativas. Algunas interpretaciones de los valores de frecuencia relativa son que la frecuencia relativa del 0.40 significa que el 40% de los estudiantes no reprobaron ninguna asignatura. Luego el 0.26 que indica que el 26% de los estudiantes reprobaron solo una asignatura. 0.8 corresponde a que los estudiantes reprobaron 5 asignaturas, lo cual representa el 8% del total. Luego el polígono acumulativo, que en este gráfico representa la distribución acumulada. Por ejemplo, para las asignaturas reprobadas 0, la frecuencia acumulada es 14, lo que significa que 14 estudiantes reprobaron entre 0 y una asignatura. El histograma en la parte inferior también se ve la distribución de las frecuencias relativas en barras. El estudio del aprovechamiento escolar es esencial para identificar las materias más difíciles y los factores que afectan en el rendimiento académico. Concluimos que es necesario apoyar a los estudiantes en las áreas donde enfrentan más dificultades y adaptar las estrategias de enseñanza a sus necesidades. El trabajo estadístico fue clave para entender el panorama educativo de manera precisa. Como recomendaciones, se sugiere fomentar mejores ámbitos de estudio, mayor organización y utilizar métodos de enseñanza más dinámicos para mejorar el rendimiento de los alumnos.